Muy bien. Entonces vamos a continuar trabajando en la guía de aprendizaje número 2, resultado de aprendizaje 02. La semana pasada estuvimos trabajando las funciones ya matemáticas. Entonces vamos a continuar con el archivo funciones matemáticas. RA 02, archivos para descargar, funciones matemáticas. Funciones matemáticas. Muy bien. Estábamos en el ejercicio PRAC 1. Entonces lo que hicimos la semana anterior fue traer las ventas de cada uno de esos vendedores. Ahora la idea es que podamos mostrar cuánto vendió cada vendedor después del 12 de octubre. Recuerden que hace 8 días en este primer ejercicio utilizamos la función sumar.si. ¿Y por qué sumar.si? Porque estábamos sumando un solo argumento, una sola condición. Muéstreme lo que vendió Juan, muéstremelo, súmeme lo que vendió Juan, súmeme lo que vendió Pedro, súmeme lo que vendió Guillermo. Un solo criterio, una sola condición. Pero aquí ya nos están solicitando dos condiciones. Primero, que sea la venta de las ventas que realizó cada uno de esos vendedores a partir después del 12 de octubre. Entonces tenemos vendedor y tenemos fecha de venta. Tenemos dos criterios, tenemos dos condiciones. Lo que significa que ya no nos sirve sumar.si. Sumar.si, vuelvo y les recuerdo, cuando tengo un solo argumento. En este caso, la que vamos a utilizar es sumar.si punto conjunto. Entonces llamamos la función sumar.si punto conjunto. Mire lo que dice la función. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Un conjunto de condiciones o criterios. Y como tenemos vendedor y fecha, entonces necesitamos sumar.si punto conjunto. Recuerden, y siempre se los voy a hacer mucho énfasis en esto, recuerden guiarse, sí, tener presente el asistente de la función, porque con el asistente de la función usted se va dando cuenta qué argumento necesita para poder poner a trabajar esa función. En este caso, ojo, voy a devolverme acá un poquitico. Recuerden que cuando utilizamos sumar.si, mire lo que pedía en rango suma, lo pedía al final y era opcional. Era opcional. Acá, en sumar.si punto conjunto, lo primero que me pide es el rango suma, y ya como un campo obligatorio. Entonces, en sumar.si punto conjunto, lo primero que me solicita es el rango suma. Recuerden que como me está solicitando un rango, obviamente le voy a entregar el rango de donde están los valores que yo voy a sumar, rango suma. Entonces, en este caso, el total de ventas. Miren ya lo diferente que es esta función. Ya empezó a solicitar algo totalmente diferente a lo que sumar.si me solicitaba. Punto y coma. Ahora me está solicitando el rango criterio 1. Recuerden que sumar.si punto conjunto lo voy a utilizar cuando tengo dos o más argumentos. Dos o más. El rango criterio 1, pues usted verá si lo hace con el vendedor o con la fecha. El orden de esos elementos condicionales no le va a alterar su resultado. Es indiferente si usted inicia con la fecha, es indiferente si usted inicia con el vendedor. El orden no le va a alterar el resultado. Entonces, aquí para el ejemplo, voy a iniciar con el rango criterio 1 que tiene que ver con los vendedores. Como me está pidiendo rango, le estoy entregando un rango. Rango criterio 1. Punto y coma en el caso mío.
¿Cuál es el criterio 1 de acuerdo a ese rango que seleccioné? Pues el vendedor. Si yo acabo de seleccionar este rango que corresponde a los vendedores, la lógica es que es el vendedor. Ojo, como yo voy a arrastrar esta función hacia abajo, de una vez voy a empezar a colocar referencias relativas, absolutas, mixtas de fila. Mire que ahí bloqueé las filas. ¿Por qué? Porque recuerden que si arrastro hacia abajo, se me empieza a desplazar la matriz hacia abajo. Y la matriz empieza acá en 2 y en este caso finaliza en 27. Ahí debe finalizar. Entonces tengo rango suma, el rango donde están las ventas. Rango criterio 1, donde están los vendedores. Quise empezar con vendedores, pero hubiera podido también ahí en vez de vendedores, las fechas. El criterio, el vendedor. Y continúo con mi segundo rango, criterio 2, que en este caso van a ser las fechas de venta. Las fechas de venta. ¿Cómo se imaginan ustedes, y amarro de una vez, cómo se imaginan que sería el criterio para eso? Si me dice que después del 12 de octubre del 2019, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cuál sería el criterio para ese rango que acabo de establecer? ¿Cuál creen ustedes? Fácil. Coloco comillas, le digo que mayores. Recuerden que el formato de fecha es día, guión o slash. Guión o slash. Mes, guión o slash. Pues en este caso, como utilicé slash, y el año, que puede ser completo o que puede ser los dos últimos dígitos. Le estoy diciendo, vea, por favor, vaya y súmeme en este rango aquellos datos que tengan que ver con este criterio, con Juan. Pero vaya a este rango donde están las fechas y solamente súmele las ventas que él haya realizado después del 12 de octubre. Ni siquiera incluyendo el 12, después del 12, 13, 14 y bueno, y de ahí para adelante. Esa sería mi función para solucionar el ejercicio de sumar las ventas que realizó cada vendedor después del 12 de octubre. Los espero ahí un momento, miren a ver qué preguntas tienen, qué dudas. Una pregunta, ¿esa fecha que digitamos ahí debe tener el mismo formato, la misma forma que la del rango? Muy buena pregunta, excelente. No importa si aquí, por ejemplo, estuviera día y apareciera, por ejemplo, las iniciales del mes. Lo importante es que este rango tenga formato de fecha y que usted aquí establezca el formato de fecha, que es este, día, mes y año. Mientras usted no se salga de esa figura, de esa forma, de ese formato más bien, usted no va a tener problemas. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Ahí le voy a dar enter y ahí está. Entonces ya simplemente arrastro y ahí tengo las ventas realizadas por cada uno de ellos después del 12. ¿Cuáles son las ventajas? Un ejemplo, miremos a Juan, 1387. Esta venta fue del 12, no me la contabilizó. Pongámosla que la sume, entonces pongámosle en vez de 12, pongámosle un ejemplo, el 22 de octubre del 2019. Ahí me va a sumar 773 más. Ahí está. ¿Por qué? Porque ya cumplió con la condición el vendedor y la fecha. Entonces esto ya me queda automatizado. Yo ya no tengo que venir a hacer nada. Ay, es que se cambió. No importa. Porque automáticamente él va a ir a verificar eso. Recuerden que hice un cambio con
con una fecha acá. Voy a volver otra vez al estado normal. Ahí está. ¿Alguna otra pregunta, duda? O para que la tome, es como darle también mayor o igual. Si usted ¿Se ya le puede? da muy bien, si usted ya le da el mayor o el igual, entonces ya me va a tener en cuenta también las que se hayan realizado el 12. Me toma las del 12 y superiores al 12. Cuando yo le digo mayor, ya sabemos que no me va a tener en cuenta las del 12, sino a partir del 12. O sea, 13, 14. Pero si le coloco ese mayor o igual, obviamente me va a tener en cuenta, incluyendo las ventas del 12. Entonces, mire que cambiaría, porque él realizó una venta ya. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con los operadores de comparación. Un operador mal elaborado, mire cómo afecta mi resultado. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Bien puedan. Profe, parece la fórmula otra vez, un momento, por favor. Ahí está. Listo, gracias. Ay, qué pena. Eumir, ¿me podría por favor recordar cuál es el nombre de la guía en el que está trabajando? En el RA 02 y estamos en el punto D, funciones matemáticas y trigonométricas y el archivo de funciones matemáticas. Muchas gracias. Bueno, RA 02. ¿Listos? ¿Listas? ¿Sí te dio allá a la compañerita que nos estaba preguntando? Sandra creo que era. Sí, profe, ya. ¿Y entonces luego lo arrastro? Correcto, ahí ya simplemente me queda arrastrar. Por eso fue que amarré, porque recuerden que si no hubiera amarrado, me hubiera colocado referencias absolutas, se me hubiera desplazado la matriz. Se empieza a desplazarse. Muy bien. Voy a pasar a práctica 2. Entonces, mire lo que dice. Sumar las ventas realizadas del día de hoy. Me están pidiendo un criterio, la fecha de hoy. Y acá, pues estamos jugando con un supuesto. Yo por eso, aquí si ustedes se dan cuenta, él tiene ahí como una formulita. ¿Sí? Entonces, mire que están las fechas de hoy, pero hay como fechas futuras. Pero era para poder hacer este ejercicio. ¿Qué me está diciendo? Venga, súmeme lo que vendimos hoy. Ah, bueno, como es un solo criterio, entonces sumar puntos, sí. Rango, pues la fecha. Rango, las fechas. Si ven lo diferente de sumar puntos sí a sumar puntos y punto conjunto con respecto a los argumentos. Mire que sumar puntos sí no me pide de una el rango suma, me lo pide de último siempre y cuando lo requiera, porque recuerden que está entre corchetes, es opcional. Ahora aquí yo no amarro porque no voy a arrastrar. ¿Qué haríamos ahí si quiero sumar las fechas, las ventas de hoy? En el criterio que colocaría. Hoy. Muy bien. Yo puedo colocar la fecha de hoy. Hoy estamos a 7 de julio del 2022, entonces 7 julio del 22. Pero No, yo me refería a colocar hoy, colocar hoy y después los paréntesis. correcto. ¿Qué pasaría si la dejamos así? Que cada vez que usted abra el archivo tiene que cambiar ¿qué? La fecha, le La tocaría cambiar la fecha. fecha. Correcto. No Muy bien, la tendría que estar cambiando. Porque si usted quiere que le traiga las fechas de la suma de lo que se vendió hoy, usted tendría que estar cambiando y esa no es la idea. Entonces yo les mostré una función de fecha y hora que se llama hoy. Recuerden, la devuelve la fecha actual, le abro y le cierro el paréntesis porque como es una función
Entonces miren que en el criterio llamé la función hoy. Entonces cada vez que yo abra este archivo, él me va a traer la fecha actual. Entonces yo ya no tengo que venir a cambiar absolutamente nada. Esta función necesita el rango suma, porque de acá no va a sacar la suma. Entonces me toca venir a decirle que este sería el rango suma. Y esa sería mi función para que siempre que yo lo abra me sume las ventas que se realizaron el día actual. Entonces miren cómo puedo automatizar. Me voy a dar enter y ahí está 1997 euros. Si yo vengo y verifico 1997 y un ejemplo y cambio acá esta 77 del 22 le tuvo que haber sumado 406. Ahí está. Y mañana que lo abra, pues me va a cargar las fechas de mañana y así sucesivamente, porque automaticé con la función hoy que actualmente cuando yo abra el archivo me cargue la fecha actual. Muy bien. ¿Es claro eso o hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a seguir con práctica 3. Entonces acá hay unos ejercicios de sumar sí, por ejemplo, en el caso de si quiero saber cuánto se vendió en la sección perfumería o cuánto vendió Carolina. Pero estas que ya tienen 2 o 3 argumentos, pues ya sabemos que necesitamos sumar punto sí, punto conjunto. Vamos a hacer esta tercera. Ya las otras ustedes la intentan hacer. Entonces dice que necesita saber cuánto se vendió en maquillaje, de contado y vendió Alberto, el vendedor. Que mire que está vendedor, la sección y la forma de pago. ¿Cuánto vendió Alberto de contado en la sección maquillaje? Mire que esos son datos normales que a nivel laboral me los pueden pedir, pueden solicitar esa información. Entonces acá necesitamos sumar punto sí, punto conjunto. ¿Qué es lo primero que me pide? En sumar punto sí, punto conjunto, el rango suma, o sea, las ventas. Entonces vengo y selecciono las ventas. Muy bien. Rango criterio 1. Usted verá, tiene 3 para que escoja. Si el vendedor, si la forma de pago, si la sección. Usted ya verá. Arranquemos con el vendedor. Véalo por acá. Entonces, rango criterio 1. Rango. Recuerden que cuando vean la palabra rango, tenemos que entregar un rango. No voy a amarrar ahí porque la función no la voy a arrastrar. Yo la necesito una sola vez. Es para que amarro. ¿Cuál es el criterio? Pues como yo lo tengo por acá, acá lo voy a seleccionar. Rango criterio 2. Sigamos con la forma de pago. Véala por acá. Rango. Rango criterio 2. Criterio, pues acá lo tengo contado. Rango criterio 3, la última que me queda, la sección. Y el criterio, ahí lo tengo. Maquillaje. Esa sería mi función para resolver la sumatoria de las ventas realizadas de contado que las realizó Alberto como vendedor en la sección maquillaje. Entonces miren que estructuralmente ya se vuelve más robusta, pero pues es de ir entendiendo la dinámica de la construcción de las características de la función. Por eso es importantísimo el asistente. Si ustedes aprenden a manejar el asistente, créanme que van a tener mucho menos problema con los resultados finales. No, es que esa función me está diciendo es que muchos argumentos. No, es que esa función me está diciendo que pocos argumentos. No, eso no me dio. Claro, porque empiezan a darle o empiezan a colocar o a ubicar los elementos que no son o que no está solicitando. Ahí está, le vamos a dar enter y muy bien, no nos dio. O bueno, o no sabemos si Alberto de contado
de forma de contado o de forma pues en efectivo, le compraron el maquillaje. Me dio 0, pues no me dio nada. Revisemos a ver, porque puede ser eso. Vamos a mirar. Entonces miremos a Alberto, las ventas de Alberto. Está por acá, 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 está varias veces. Ahora miremos si fue maquillaje. Estas de complementos no me sirve. Estas de maquillaje de contado. Entonces mire que sí. Sí realizó esta venta de 9.95. Miremos más. Alberto complementos, no, esta no me sirve. Alberto complemento, esta tampoco. Esta también. Contado maquillaje 9.95. Repetitiva, pero no importa. La misma loción, yo qué sé. Ahí ya vamos. Por acá Alberto complementos, no. Entonces eso quiere decir que algo sucedió. Mire que sí realizó 2 ventas de forma de contado en la sección maquillaje, Alberto, de 9.95 ambas, lo cual sumaría 19.90. Y mire lo que nos dio. Entonces, claro, cuando a mí me sucede eso, yo inmediatamente puedo pensar que el problema está en mi fórmula. Puede ser, claro que sí. Pero créanme que esta fórmula está bien. ¿En qué otro error podríamos pensar? ¿Qué creen ustedes? No nos vamos a decir, señor. Digitación de pronto. Digitación de pronto, muy bien. Recuerden que estuvimos viendo funciones de texto porque se generaban errores. ¿Dónde puede estar el error? ¿Aquí en estos argumentos o acá en la base de datos? En cualquiera de los dos. Entonces, pues maquillaje está bien escrito. Puede que lo hayan escrito con G, pero yo revisé y maquillaje sí estaba con J ambos. Entonces, por ese lado no. Mucho cuidado que por acá hay tildes. Entonces, si usted no coloca la tilde, también paila, no le va a dar. Contado está bien. Y Alberto, pues no tiene H's con B normalita, está bien. Entonces, ahí es donde nos vamos a revisar los espacios. Lo primero que voy a hacer, por sencillez, es revisar los argumentos. Entonces, le voy a dar doble clic a maquillaje. Perfecto. Le voy a dar doble clic a contado. Imperfecto. Miren ahí ya hay un problema. Contado tiene un espacio al final. Entonces, miren lo delicado. Uno a veces no le presta atención y uno se centra en la función, desbarata la función 40 veces, llama a la mejor amigo, llama a Naumir a las 3 de la mañana, cuando el error estaba simplemente allá en lo que tenía en la base de datos. Entonces, miren lo importante. Miren un espacio al final de ese argumento, lo que me afectó. Miremos a Alberto. Ese está bien. Le voy a quitar a contado el espacio a ver si con eso soluciono. Correcto. 20 está aproximado. En este caso, si se necesitan decimales, 19.90. Miren a veces dicen, uy, Omir, por esa bobada, esa tontería, y perdonen la palabra, pero miren que tonto no es tan tonto. O esa bobada no es tan bobada, porque miren cómo estaba afectando a mí. Y la función intacta, la función estaba bien. Eran los argumentos. Y si de pronto no era acá, ya tengo que venir a revisar acá, porque pudo haber sucedido, volvámoslo a colocar, este Alberto de maquillaje de contado, que aquí Alberto me lo hayan escrito o me lo hayan colocado un espacio al final, mire, automáticamente se van a dar cuenta que me va a quedar en la mitad, 9.95, vea. Y yo pensando que son los argumentos, no, también lo que está en la base de datos. Entonces, más adelante, yo creo que ya dentro de 8 días, pues ustedes ya saben que la función espacios le quitaría todo eso, entonces yo depuraría esa base de datos. Pero como son tantos datos, la próxima semana vamos a ver un complemento que nos va a ayudar a limpiar de una de esas bases de datos, sin que tengamos que utilizar esas funciones. Ahí está la solución. Revisen y me cuentan a ver cómo les fue. Voy a bajarle aquí un poquitico para que puedan verificar allá versus la base de datos.
¿Cómo me les fue? ¿Qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Cómo la vieron? Recuerden que eso lo vamos a ver mucho más, de forma más sencilla, cuando vean funciones de BD y cuando veamos tablas dinámicas. Ustedes van a simplificar esos trabajos enormemente. Entonces uno dice, ¿y por qué no me enseñó eso primero y nos hubiéramos ahorrado todo ese tiempo? Porque es que estructuralmente nosotros tenemos que aprender a utilizar las funciones. Porque no siempre una tabla dinámica me va a solucionar. ¿Sí? O no siempre tengo que insertar una tabla dinámica para poder solucionar algo. No, a través de una función voy, consulto con la función y ya. Entonces me evita de que tenga que ir, insertar la tabla dinámica, ir a arrasar el campo. Eso no se demora mucho, pero pues no todos los escenarios trabajan así. Además, si yo aprendo a estructurar una función de esta manera, créanme que eso me va a ir suavizando a medida que vaya viendo otro tipo de funciones. Ahí tenemos y ahí finalizamos funciones matemáticas y trigonométricas. Vamos a continuar con funciones estadísticas. Pues miren que aquí ya nomás mal contadito, llevamos alrededor de unas 20 funciones vistas, entre las funciones de fecha y hora, entre las funciones de texto, ahora las matemáticas. Y ahora seguimos con funciones estadísticas. Ojo, no todas las funciones, no todas las herramientas que se ven en este curso, usted las va a tener que aplicar en lo que usted hace. Muy seguramente usted de lo que hemos visto, de pronto le haya servido una sola cosita. Perfecto. Esperemos más adelante que otra herramienta u otra forma o otra función de pronto le sirva para solucionar otra situación. Pero no siempre todo lo que vayamos a ver lo van a aplicar. Vamos a ver entonces las funciones estadísticas. Los espero ahí unos segunditos para que abran. Correcto, es identificar los rangos. Es tener el conocimiento de cuando me piden los argumentos o los criterios, identificar con exactitud cuál es el rango que debo seleccionar, cuál es el criterio que le debo vincular, correcto. Yo lo espero ahí para que abran funciones estadísticas del RA 02. Bueno, muy bien. Acá tenemos un listado como de asistencia, miren si es como muy parecido a lo que ustedes hacen. Y la idea aquí, al final, estamos en la hoja estadística, es que me muestre cuántas asistencias hubo este día, cuántos no asistieron en este día y así sucesivamente. Ahí vamos a ver funciones estadísticas. ¿Cómo me doy cuenta que asistió? Pues acá podríamos pensar que es por la X, ¿cierto? Que es como lo más relacional ahí que tenemos. Ah, bueno, entonces ¿yo qué necesito? Contar en este rango X. Yo lo puedo hacer con una función estadística que se llama contar.si. Mire que ya vimos sumar punto sí. ¿Sumar qué hace? Suma, punto. A veces me dicen, no, mire, es que yo no sé en qué momento utilizo contar punto sí, o sumar punto sí, o promedio punto sí, que ya la vamos a ver. No, muy fácil. El mismo enunciado se va a encargar de decirle a usted qué necesita. Si a mí me pasan un fajo de billeticos, así sean los de Tío Rico, y me dicen, ¿cuántos billetes hay? Pues yo me pongo a contar. A mí no me dijeron que cuánto había, que cuánto sumaban todos esos billetes. Cuente. Ah, hay 10 billetes. Estoy contando. Pero si ya ni me dicen, venga, ¿y eso cuánto es? Ah, son 200,000 pesos. Mire que ya sumé. Ah, es 1,000,000 de pesos. Son 100 pesos. Son 50,000. Ahí ya estoy sumando. Entonces, el enunciado es el que se va a encargar a ustedes de decirles qué función deben aplicar. Entonces, en este caso, solamente vamos a contar. Mire lo fácil que es esa función. Solamente me pide el rango y el criterio. Entonces, en el rango, vengo y le selecciono
el rango. Ahí voy con control hacia abajo, sino que como tiene espacios blancos, entonces obviamente ese es el rango. Cuénteme en ese rango, ¿qué criterio? ¿Qué debe contarme en ese rango? Asistencias. ¿Y cómo me doy cuenta que asistió? Las X, con los números de las X. Correcto, cuénteme X. Cuénteme en ese rango X. Ah, ese día asistieron 29 personas. Muy bien. Y acá simplemente arrastro y ahí me doy cuenta ya. Ya no necesito ponerme a hacer la función para cada una. Que recuerden que al arrastrar hacia la derecha me va a cambiar el rango en columna. ¿Sí ven? Ya. Ahora no asistió, lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer con el mismo contar puntos sí. Vaya y cuénteme en este rango. Cuénteme en este rango. ¿Qué debería contarme ahí? ¿Cómo me doy cuenta que no asistió? El espacio. El espacio. O aquí más que el espacio es que esté ¿qué? Aquí esto está ¿qué? Vacío. Vacío. Entonces yo le digo, cuénteme vacíos. Coloco las dos comillitas dobles sin hacerle nada. Cuénteme los vacíos. ¿Listo? O puedo utilizar una función estadística que se llama contar punto blanco. Contar punto blanco cuenta las celdas que estén completamente vacías. Entonces le digo, vaya, y él lo único que le pide es que el rango donde va a ir a contar. Entonces le selecciono el rango. Cuénteme en ese rango lo que esté blanco. Lo mismo me va a dar. Entonces, miren, lo puedo hacer así o lo puedo hacer así. Entonces ahí ya vimos dos funciones. La función contar punto sí y la función contar punto blanco. Y ahí simplemente yo podría arrastrar y me va a dar exactamente lo mismo. Ahora, mire lo que dice. El total de matriculados, pues nosotros ya sabemos que son 39 personas, pero yo no me voy a poner a colocarlo acá manual porque de pronto se sale alguno. Entonces hay una función estadística que se llama contara. Mire lo que dice contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango, no vacías. Entonces yo le digo, venga, por favor, cuénteme en este rango. Si aquí no está vacía, es porque hay un estudiante registrado. Punto. Esa sería la forma. Cuénteme en ese rango las que no estén vacías y con eso me voy a dar cuenta cuántos estudiantes hay. Muy bien, 39. Contara. Entonces, si en algún momento se sale alguno, yo simplemente llegaría acá, lo saco y listo. Mire que automáticamente no me toca ir a mí allá a cambiar eso, no. Yo tengo que automatizar mis procesos. Ah, se salieron estos dos, cancelaron, lo saco de la lista. Ah, allá se descontaron. Él está contando en ese rango todo lo que esté ocupado por algo. Total aprobados, ¿cuántos aprobaron? Ya acabamos de utilizar esa función. ¿Con cuál creen ustedes que podríamos solucionar ese ejercicio? Contar los que aprobaron. Con el contar punto sí. Correcto, muy bien. Contar puntos sí. Igual, contar puntos sí. Vaya y cuénteme en este rango los aprobados. Eumí lo colocó en minúscula. Recuerden que estas funciones, al igual que las que acabamos de ver de las matemáticas, no son susceptibles. ¿Eso qué quiere decir? Que es indiferente como usted escriba la palabra, si en mayúscula o en minúscula. Caso grave que de pronto yo le coloque un espacio. Si en la base de datos está así, pues me va a dar, pero aquí mire que no me dio nada.
Fue por el espacio que le dejé. Pero la mayúscula y la minúscula, nada que tiene que ver. Porcentaje de aprobados. ¿Cómo saco el porcentaje? Igual, divida lo que tengo de aprobados sobre el total de estudiantes. 64%. Ay, a mí me dio un decimal. Entonces usted utiliza acá estilo porcentual. O sea que el 64% aprobado. Total no aprobados. Ah, la misma contar puntos sí. Vaya y cuénteme en este rango los no aprobados. ¿Y cuál es el total de no aprobado? El porcentaje. Coja este valor y divídamelo sobre el total de estudiantes. Ahí tengo. 64 y 36, el 100%. Y tengo el 100% de estudiantes. Entonces miren que para eso se funcionan las estadísticas. Para tener datos, obtener datos, ver resultados, muestras. Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Con mucho gusto. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente página. Contar puntos sí. Entonces, este es un ejercicio para que ustedes de pronto ya lo cacharreen. Acá mire que hay diferentes como escenarios, situaciones. ¿Cuántos no se presentaron? Son los NP, acá están las instrucciones, al examen de matemáticas. ¿Cuántos no aprobaron el examen de estadística? ¿Sí? Puro contar puntos sí. Entonces ese es para que lo cacharreen, puro contar puntos sí. Vamos a mirar este otro contar puntos sí. ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Ah, listo. Entonces ya sabemos que la función contar puntos sí. Rango, pues los productos. Y criterio, zapato R4. Normal. Normalito. Vaya a ese rango y cuénteme esa referencia. Recuerden que ahí las mayúsculas no me van a afectar. Ahí están las 3 unidades. Perfecto. Vamos a pasar a contar puntos y punto conjunto. Cuando tengo 2 o más criterios. Este es mucho más sencillo todavía. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén zona occidente? 2 argumentos. Ya no me sirve contar puntos sí. Contar puntos sí, punto conjunto. ¿Qué me va a pedir contar puntos y punto conjunto? Los rangos y los criterios. Él ya no le va a pedir que el rango suma, ¿no? Que él ya con ese rango y ese criterio, él ya sabe que tiene que ir a contar. ¿Con cuál debo empezar? Indiferente. Usted verá. En este caso, digamos que arranco con la zona. Como arranqué con la zona, entonces dice que la zona occidente. Perdón. Y luego el almacén, el producto zapato doble X.
rango criterio 2, zapato doble X. Esa sería mi función para contar cuántos zapatos doble X hay en la zona occidente. Miren lo fácil que es. ¿Listo? Facilísima la función max. Devuelve el máximo de un rango de datos numéricos. Les dice, ¿cuál es la caja con mayor existencia? Quiero saber cuál es el máximo. Entonces utilizo la función max. Y le digo, vea, cuénteme, sáqueme de ese rango el dato más grande que haya. Máximo. Y ahí está. Y si en algún momento ese dato cambia, un ejemplo, automáticamente él se va a actualizar. Si está dentro del rango de la función, automáticamente se actualiza. La función max. Min, el mínimo. Lo contrario, ¿cuáles las cajas con menor unidades? El mínimo. Y va a suceder lo mismo. Si en algún momento dentro de ese rango cambia el valor, automáticamente él me lo va a actualizar. Min. Mínimo. Promedio, medias aritméticas. ¿Cuál es el promedio de edad de los vendedores? Fácil, función promedio. ¿Qué le digo? Sáqueme el promedio de edad de estos vendedores. El promedio de edad. Como me da ahí en decimal, simplemente elimino decimales. 29 años. El promedio de edad de los vendedores. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bien, Geraldine, perfecto. Vamos a pasar a promedio punto sí. Entonces, miren, ya tenemos sumar punto sí, contar punto sí, promedio punto sí. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Vamos a sacar el promedio de edad solamente de los empleados de compras. ¿Listo? Como tengo un argumento, entonces promedio punto sí. Miren que promedio punto sí tiene el mismo número de argumentos de sumar punto sí, con la diferencia que el último no dice rango suma, sino que dice rango promedio. Y va a suceder exactamente lo mismo. Van a haber ciertos elementos en ciertos escenarios donde no tenga que utilizarlo, cuando en el rango están los datos que voy a promediar. Pero si no están, ahí sí utilizo el último. Rango, en este caso el departamento. Criterio, dijimos que compras. Y acá, pues si yo lo cierro, no me va a dar, porque él no va a ser capaz de aquí compras, más dividido compras. No. Necesito de los datos, en este caso, del rango promedio, o sea, las edades, para que él me saque el promedio de edad
de esos vendedores de compras. Ahí están, 31 años. Ay, que de ese poco de decimales los quitan. Y listo. Y por último, promedio puntos y punto conjunto, muy similar a sumar puntos y punto conjunto. ¿Cuál es la diferencia? Ya sabemos, el uno suma, el otro me promedia. Dos elementos totalmente diferentes. Entonces vamos a hacer el de 3 criterios. Que nos digan el departamento de Lima en el mes de febrero, las ventas superiores a 20.000, que nos dé el promedio de venta. Creo que son ventas. Pero mira lo que me están diciendo, súmeme solamente las que sean superiores a 20.000. Entonces llamo a promedio, puntos y punto conjunto. Al igual que sumar puntos y punto conjunto, lo primero que nos pide es el rango promedio, o sea, las ventas. En sumar puntos y punto conjunto y en promedio puntos y punto conjunto, el primer rango que le tenemos que dar son los datos que se van a sumar en el caso de sumar y los que se van a promediar en el caso aquí de promedio. Rango criterio 1, aquí pasa lo mismo. Acá no importa por cuál quiero empezar. Y aquí recuerden que nos va a volver a tocar utilizar este rango, porque nos está pidiendo que vaya y revise las ventas superiores a 20.000. Entonces, como para que no nos enredemos, empecemos con departamento. Pero hubieran podido empezar con cualquiera. ¿Cuál es Lima? Entonces yo lo puedo escribir o como lo tengo acá, lo voy a seleccionar ahí. Rango criterio 2, el mes. Y criterio, acá está. Rango criterio 3, las ventas. Entonces vuelvo y selecciono y no va a pasar nada. ¿Y cuál es el criterio? Que sean mayores a 20.000. Recuerden que eso lo deben colocar entre comillas. Y esa sería mi función para traer el promedio de lo que se vendió con ventas superiores a 20.000 en Lima en el mes de febrero. El promedio fue de 21.822,50 soles. Ahí está. Y ahí finalizamos las funciones estadísticas. Obviamente dentro de la categoría de funciones estadísticas, así, al igual que las matemáticas, hay muchísimas. Miren todas las que hay. Muchísimas. Y apenas vimos como 6 o 7. ¿Pero por qué? Porque hay funciones acá que ya es para datos, o sea, para algo ya muy o de colegio o para estadistas, ¿cierto? Ya algo muy, muy puntual, muy específico. ¿Listo? Vamos a cerrar. Bueno, antes de eso, ¿hay alguna pregunta? Algo que se haya quedado por ahí como con inquietud, bien puedan. Con mucho gusto. Bien, bueno. Voy a cerrar por acá, voy a cerrar por acá. Y vamos a continuar acá en la guía con lo que tiene que ver con filtros. Aquí estamos haciendo referencia a filtros básicos. Entonces vamos a abrir el archivo filtros básicos. Filtros básicos solitos.
Realmente esta herramienta, me voy a ir a Prac 2, esta herramienta pues es de las más utilizadas en Excel, primero por la gran utilidad que presta. ¿Alguien me habló? Primero por la gran utilidad que tienen los filtros básicos y aparte de ello porque son muy intuitivos, son muy fáciles de utilizar, o sea, no necesita uno pues un gran manejo en Excel para utilizar un filtro. En el 98% de las bases de datos, de las matrices, de los rangos de datos que ustedes tienen, siempre y generalmente uno va a encontrar los filtros. Eso es muy normal. ¿Cómo activo los filtros? Lo puedo hacer de 3 maneras. Me ubico en la matriz. Si la matriz está desde la primera fila, no necesito seleccionarla. Me ubico en cualquier parte de la matriz y desde la cinta inicio, ordenar y filtrar, ahí está filtro. Si lo presiono, ahí queda activo. Inicio, ordenar y filtrar, ahí se ve activo, lo puedo volver a quitar. Segunda opción, en la cinta datos se encuentra el grupo ordenar y filtrar. Ahí está, filtro. Y la tercera que me gusta utilizarla es con la combinación de teclas. Mírenla ahí va a aparecer Control Shift L. Control Shift L. Control encimita la Shift y L. Aquí Control Shift L. Miren cómo lo activo y lo desactivo de forma rápida. ¿Qué sucede cuando activamos los filtros? Que Excel de forma inmediata, nosotros nos damos cuenta, evalúa el contenido de cada columna. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me voy al filtro, ya sé que esa columna es un contenido de texto. Si voy a la de vendedor, sé que es un contenido de texto. Si voy a orden, sé que es un contenido de número. Si voy a fecha, sé que es un contenido de fecha. Eso lo evalúo de una. Entonces es una herramienta bastante poderosa. Cuando voy a filtrar, yo lo puedo hacer de 2 maneras. La primera es haciendo uso de la lista de elementos que contiene la matriz. Recuerden que si hay un dato repetido, él lo agrupa. Entonces él no me va a mostrar ahí 20 veces este y 20 veces norte, ¿no? Él lo agrupa. A no ser que esté mal escrito, lo hayan colocado este con H, entonces me lo va a mostrar 2 veces. El este con H y el este sin la H. Pero de resto él me va a agrupar. Entonces yo desde aquí simplemente quito la selección y selecciono el que necesito y ya. Cuando yo filtro, automáticamente los colores de las filas se colocan en azul rey. Eso significa que mi matriz está siendo filtrada. No es que eso se puso así desde que yo, no señor, la matriz está filtrada. No, seguro, es que mira que yo no sé qué fue lo que le hice y eso se puso así azulito. No, señores, está filtrada la matriz. Lo que pasa es que yo sé que ustedes tienen matrices muy grandes, entonces a veces no alcanzan a ver la columna que tiene el filtro. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque mire el iconito que toma. Pero para que no suceda eso y a usted le toque filtrar o ir a quitar el filtro por todas esas columnas que tiene, usted se viene a datos y busca esta opción de borrar. Ojo, borrar solamente borra los filtros, no borra información. Ese cuento de que yo presioné borrar y me borró los 300 registros que había llenado hoy de facturas, no se lo cree sin usted. Eso no borra información. Simplemente para yo no estar quitando el filtro columna a columna, que me quita mucho tiempo, yo puedo llegar y voy acá a datos borrar y ahí me eliminó todos los filtros y mire que todo volvió a quedar en su estado normal. Esa es la forma, la manera correcta de empezar a trabajar con filtros. Ahora me dice que filtre por Brenda y Luis. Pues lo indispensable y lo necesario es yo entender qué es lo que me están solicitando. El enunciado, qué es lo que me está pidiendo, para yo poder tener precisión
frente a la columna que voy a filtrar. Entonces, si es en el caso de vendedor Brenda y Luis, pues quito la selección y puedo hacer esto. Pero cuando son muchos los datos para yo no ponerme a hacer eso, voy a la más fácil, a filtros de texto. Y busco dentro de las opciones que me filtre es igual a, me va a salir este cuadrito. Venga, yo lo quito primero, que aquí está aplicado. Yo vengo acá, filtro de texto es igual a, le digo que Brenda, y es igual a Luis. Y en este caso cambio la condición. Cuando yo dejo I, es porque los dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Y acá en una celda de estas no aparece Brenda Luis. Aparece Brenda o aparece Luis. Entonces le coloco, búsqueme los de Brenda o búsqueme los de Luis. Miremos a ver. Ahí está. Es otra forma. Y abajo en la barra de estado me dice, usted acaba de mostrar o de filtrar tantos de registros de lo que tiene el total la matriz. Mire que ya, jefe, hay 22 Brenda y Luis, o Brenda y Luis vendieron 22 veces. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Hombre, qué pena, ¿me puede repetir, por favor? Claro. Cuando yo voy a filtrar, de pronto, por ejemplo, por 2 valores, pues normalmente nosotros lo hacemos desde el listado que nos muestra. Cuando son pocos es más fácil, pero cuando es un listado más grande a veces es más incómodo. Entonces yo puedo utilizar los filtros de texto o los filtros de número, mire todas las opciones que me da, o los filtros de fecha, ya vamos a ver algunos. Entonces yo vengo acá a filtros de texto y le digo filtreme por es igual a o contiene es igual a. En el primero es igual a, un ejemplo, Luis, o es igual a Brenda. ¿Por qué o? Porque puede ser o Luis o puede ser Brenda. Si yo dejo I, estoy obligando a que los dos se tienen que cumplir a la vez. Luis y Brenda. ¿Eso qué significa? Que en la celda tendría que estar Luis Brenda. Y no, o es Luis o es Brenda. Acepto y ahí está, 22 registros. No sé si sean más claros. Muchas gracias. Sí, ya quedó claro. Perfecto. Ahora miren este. Filtrar por órdenes entre 120 y 140, esa sí es más grave. Y uno los ve así. Llegan, quitan, van y se acomodan y empieza. Clip, 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 clip. Esto es peligroso. Porque mire ahí el salto que me sucedió, no seleccioné este. Pero como estamos cansados, premura de tiempo, de pronto me dio ritmo, me hicieron cosquillita y se me saltó. Entonces, cuando yo muestre la información, no va a ser la que me piden. Entonces, ahí sí es necesario un filtro de número entre, y le digo, entre 120 y ahí sí, y 140. Filtren esos datos entre 120 y 140. Aceptar y ya. Fue más precisión, 21. ¿Y por qué 21? Porque incluye el 120. Ahí estaría. Filtre por fecha del 8 de enero del 2014 al 18 de enero del 2014. En fechas es mucho más complicado. Acá porque solamente tengo un año, pero si tuviera más años es mucho más complejo. Entonces vengo a filtros de fecha, mire todo lo que me serviría filtro de fecha. Por ejemplo, para esos empresas de logística es perfecto porque ellos programan un mes. Entonces allá usted con las guías llegan y miran acá, venga, ¿qué tenemos para despachar mañana? ¿Qué tenemos para despachar hoy?
¿Qué tenemos para despachar la próxima semana? ¿Qué se despachó ayer? ¿Qué tenemos programado para el próximo mes? Cambio usted hacerlo desde acá, un gallo. Entonces acá le digo, entre. Recuerden que el formato de fecha es día, mes, año. Es entre el 8 de enero del 14 y puede ser también con slash. El 18 de enero del 14. De una. Porque ahí por esa listica se demoran esta vida y dos más. Aceptar y ahí están. Filtros de fecha. Filtrar las 13 mejores ventas. Acá en total, ¿quiénes fueron las 13 más altas? Entonces, normalmente uno los ve que llegan, hacen esto. Como él ordena de menor a mayor, se van hasta el final y empiezan 1, 2, le hicieron cosquillita, 3, se saltó 1. 4, cansancio visual, se saltó 2, ya grave porque no va a mostrar los que tenía que mostrar. No, filtros de número. Y acá hay una muy buena opción que se llaman los 10 mejores. Los 10 mejores. Ah, pues que le dijeron los 13. Ah, tranquilo, usted coloca los mejores o los peores. Los mejores, 13. Porcentaje total o general o elementos. Elementos. Muéstreme las 13 mejores ventas en ese caso. Aceptar y ahí los tenemos. No falla, no se va a equivocar, no se va a saltear para alguno que no podía saltearse. Profe, entonces esos serían los filtros avanzados. No, esto es filtro básico. Ah, ya. Sí, cierto, uno lo vería como, venga, eso ya es como para mí avanzado, porque de pronto uno desconoce de pronto esas funcionalidades, ¿cierto? Sí, sí, señor. No, el avanzado ya es diferente, ya yo creo que ya lo alcanzamos a tocar. Y lo bueno de los filtros es que cuando ustedes colocan colores, voy a colocar acá unos colorcitos, que normalmente eso suele suceder en las bases de datos de ustedes, uno pinta, automáticamente se activa el filtro de color. Mire que ya el hecho de haber pintado alguno, ya tengo por filtro de color, entonces yo puedo filtrar hasta por color. Entonces miren que es una herramienta sencilla, porque esto se llama filtros básicos. Pero mire todas las funcionalidades que me prestan, todo lo que puedo hacer con eso, con una herramienta tan intuitiva, pues porque realmente es muy intuitiva. Eso es filtros básicos. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué duda tienen? Perfecto. Bueno, entonces sigamos ya acá. Ahora sí, démosle la bienvenida pues a la parte de los filtros avanzados. ¿Un filtro avanzado qué es? Es ese mismo filtro básico, pero que utilizo porque a partir del filtro básico no fui capaz de resolver lo que me pedían o porque me toca hacerlo en varias partes, que a veces suele también suceder. A veces les preguntan algo, entonces allá le dicen, no, jefe, espera un momentico, entonces van y filtran primero una cosa, copian, pegan y luego eliminan ese filtro y van y filtran por la otra. Entonces miren que ahí están utilizando bien pues, la herramienta, el filtro básico, pero están haciendo dos veces un proceso de pronto innecesario. El filtro básico es eso, es el que me va a permitir que a partir de unos argumentos, de unos criterios, yo pueda ir a hacer una búsqueda específica, sin necesidad de que lo tenga que hacer como por partes. Entonces, para eso vamos a utilizar el archivo filtros avanzados. Entonces voy a ir a traer filtros avanzados. Entonces, mucha atención, les voy a pintar
el ejercicio de acá arribita, en uno de color azul, otro de color naranja. Se van a dar cuenta que al leerlos son muy similares, pero tienen un diferenciador. Entonces, peguen la leída, por favor, y ya hacemos el ejercicio. Y miramos cuál podemos resolver por filtro básico y cuál obligatoriamente tendremos que resolver por filtro avanzado. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el azul y el naranja o naranja y el azul? Identificación, ¿puede ser? ¿En qué sentido? Para encontrarlo más fácil con el filtro básico, con lo que estamos mirando ahorita como básico. Correcto. Pero ¿cuál sería? O sea, ¿usted qué cree? ¿Se nos van a presentar diferentes resultados o tanto en el azul como en el naranja van a ser los mismos resultados? ¿O si pueden ser diferentes? No, puede ser diferentes, pero puede ir es con el tema de la identificación, puede ir amarrado el tema de la identificación. Muy bien, buen aporte. ¿Quién más? En los textos dicen, uno dice y, el azulito dice que es o que el IPC sea inferior a 1. Y en el otro es y. Entonces, entre el o y el i. Correcto. Entonces ahí tenemos unos valores lógicos. Muy bien. Ese es un buen detalle. El O y el I. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos un O? ¿Qué nos dice el O? Que es un valor 1, pues digamos en ese caso o es 25.000 o 1. En cambio los otros sí se tienen que cumplir los dos. Correcto. Muy bien. Eso sucede entre un O y un I. Eso yo les coloco el ejemplo en el caso mío que soy viejito, cuando nos sentaban al comedor. Mijo, sopa y seco. Usted ya sabía que le tocaba hartarse las dos cosas, porque si no, pela. Y sopa y seco, los dos. Ahora, en este tiempo, que hay muchas alternativas. Mijito, la sopita o el seco, y el chino pide una hamburguesa y se le da la hamburguesa. Mire que son opciones. Entonces me sirve el uno, me sirve el otro, cualquiera de esos. Eli me obliga a que yo debo cumplir con los dos valores al mismo tiempo. En este caso, que me muestre los países cuyo PIB per cápita es superior a 25.000. Ojo, y su IPC es inferior a 1. Ese país que yo voy a mostrar tiene que cumplir con las dos condiciones. Que el PIB per cápita sea mayor a 25.000 y que el IPC sea inferior a 1. Entonces voy a tratar de resolver el de color naranja con un filtro básico. Entonces activo el filtro básico y miro. PIB per cápita mayor que 25.000. Yo no voy a poner a buscarlos acá. Mayor que 25.000. Ahí ya los tengo. Pero el ejercicio era muy claro y me decía, pero el IPC y el IPC debe ser menor a 1. Y acá vemos que hay valores que son mayores que 1, no me serviría. Entonces paso al IPC y le digo, ¿era mayores o menores? Y que el IPC sea inferior a 1. Entonces IPC menor que 1. Y miren lo que quedó el resultado del cuadro naranja. Solamente Irlanda y Países Bajos, Holanda, son los únicos dos países que cumplen. PIB per cápita mayor a 25.000 y IPC menor a 1.
¿Eso qué quiere decir? Que el ejercicio que pude resolver a través de filtros básicos fue el de color naranja, donde me exigía que los dos argumentos se tenían que cumplir a la vez. Porque es que si yo trato de hacer el azul por básico, no me va a dar. Porque mire lo que sucedió cuando lo intenté hacer, cuando hice este naranja. De una me aplicó acá y me aplicó acá. Porque me decía mayores que 25.000 y menores que 1, me mostró 2. Entonces, si yo quisiera resolver el ejercicio azul con filtro básico, me toca hacerlo por partes. ¿Y cómo es por partes? Primero miro los de el PIB per cápita mayor que 25.000. ¿Qué me tocaría hacer? Tomarle una foto y pegarlo en una hoja nueva. Ahí lo tengo. Y luego eliminar ese filtro y aplicar donde el IPC sea menor que 1 para saber cuáles son, que son estos de acá. Y vuelvo y le tomo una foto y lo pego al ladito. Ahí resolví el ejercicio azul, pero mire lo que me tocó hacer. ¿Y por qué razón? Porque a través del filtro básico no puedo resolver el ejercicio de la tabla azul. O resuelvo uno y luego el otro, pero los dos a la misma vez no. Cuando lo resolví a la misma vez, era este de color naranja, donde era el PIB per cápita mayor que 25.000 y el IPC menor que 1. Si es claro eso o hay alguna inquietud, con mucho gusto. Necesito que eso quede claro para que el filtro avanzado no se vuelva tan denso. Porque ahí todavía no hemos hecho nada. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, ¿es entendible? Perfecto. Si no, tranquilos, me van preguntando. Entonces, mire lo que suele suceder en esos ejercicios. Ahora, ¿qué le tocaría a la persona? Venir y mirar de aquí cuáles de pronto se repiten acá. Y acá vemos que se repite Irlanda y Países Bajos, Irlanda y Países Bajos, porque pues digamos que son los únicos que cumplen con los dos, para no recontarlos. Entonces, definitivamente, al hacer ese ejercicio sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 13 y 14. Entonces, si a mí me dicen, venga, ¿cuántos países tienen PIB per cápita mayor a 25.000 o el IPC inferior a 1? A 14. Porque hay algunos que no cumplieron con el IPC en cuanto a que era menor que 1, pero sí su PIB per cápita era mayor que 25.000. Pero mire todo lo que me tocó hacer. Entonces, en vez de hacer todo eso, hago un filtro avanzado. ¿Cómo se hace un filtro avanzado? Entonces, mucha atención. Para utilizar un filtro avanzado es necesario reutilizar los encabezados de la matriz. ¿Eso qué quiere decir? Que usted viene y los copia y los pega por allá en otro lado donde no le estorbe a nadie. Si la matriz es pequeña, como esta, pues yo los puedo colocar al ladito. Hay veces que uno los puede colocar abajo, donde usted quiera. Pero para hacer un avanzado necesito reutilizar los encabezados, tal cual. Yo no le recomiendo que se pongan a escribirlos porque de pronto usted aquí escribiéndolos colocó a país con tilde y en el otro estaba sin tilde, paila, ya no le va a funcionar el filtro básico, el avanzado, perdón. Profe, ¿qué dijo cuando la matriz es muy grande? Por ejemplo, aquí hay un ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Mire esta matriz tan ancha. Okay. Entonces, para yo no hacerlo como por aquí y estarme corriendo, entonces yo prefiero coger esos encabezados y pegarlos ya como por acá abajo. Ya son gustos, ¿sí me entiendes? Como el gusto, usted donde los acomode mejor. ¿Eumir los puedo acomodar en otra hoja? No, ahí sí le tocan trabajarlos en la misma hoja. O le puedo insertar en la parte superior porque si, digamos, mi base tiene 900.000 registros.
Correcto. Entonces le tocaría a usted tener un espaciado acá, porque como él le va a devolver ahorita, eso es lo que vamos a mirar. Ahí es entonces donde usted ya define si los va a filtrar en la misma matriz o va a traer los resultados aparte. Ya se van a dar cuenta de esos dos escenarios. Después de que reutilizo los encabezados, a veces no se necesitan todos. Aquí se van a dar cuenta, por ejemplo, que yo país no lo voy a necesitar. Ese no tendría necesidad de reutilizarlo. Yo voy a reutilizar los que tienen las condiciones. En el caso de PIB per cápita, me está diciendo que sea mayor a 25.000. Entonces le establezco el parámetro mayor a 25.000. Y tiene que ser con equivalencia al encabezado de lo que yo estoy tratando de buscar. Y me están diciendo que el IPC o el IPC inferior a 1. Como no son dos valores amarrados, como en el caso de acá, entonces los tengo que hacer filita por filita. Si yo hiciera esto, es como si estuviera resolviendo este del naranja. Y eso no es lo que me pidieron, porque a mí no me dijeron que fueran mayores a 25.000 y menores que 1. No, mayores a 25.000 o, entonces van en una línea aparte, menores a 1 el IPC. Entonces, ¿qué hago? Establezco los criterios. ¿Cómo van ahí? Cuéntenme a ver. Bien, bien, con mucha expectativa. Listo. Después de que yo ya utilicé los encabezados, establecí los criterios. Mire cómo se establecen los criterios de fase. Así. Es que un ejemplo es Roma. Escribe Roma y ya. Ahí no se tiene que poner con misterios ni nada, ¿no? Simplemente establecemos los criterios. Entonces voy y me ubico en la matriz, en cualquier lado de la matriz. ¿Para qué les digo como recomendación que hagan eso? Para que cuando llamen el filtro avanzado, él le seleccione toda la matriz y usted no lo tenga que hacer manual. Pero usted puede estar ubicado en cualquier lado. Lo que pasa es que si yo estoy ahí y llamo el filtro avanzado, en la matriz me toca venir a seleccionarla. En cambio, si yo estoy ahí, ya se van a dar cuenta. Una vez me ubico en la matriz, voy a datos y en este grupo de herramientas ordenar y filtrar, mire que aparece avanzadas, filtro avanzado. Le doy ahí un clic, avanzadas. Y ahí sale el filtro avanzado. Y esto era lo que les decía, mire que ya me seleccionó toda la matriz, le evitó a usted ir a seleccionarla. Si usted se levantó con el bulto de sal en el lado izquierdo, pues viene usted manualmente, digamos que no le seleccionó, borra lo que hay ahí y usted viene y selecciona con encabezados, porque los encabezados van a servir de referente para hacer el análisis de acá. Él me pregunta, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere filtrar acá mismo o quiere filtrarlos a otro lado? Lo voy a filtrar acá mismo. Hagan de cuenta que va a suceder como cuando filtramos con el básico, que vemos que todo queda aquí en azulito, pues las filas quedan en azulito y nos muestra los resultados filtrados. Pero yo también puedo filtrar en otro lugar, en la misma hoja, pero puedo traer los resultados aparte. Por ahora los voy a hacer con esta primera opción, ahorita los hacemos con la otra. Y me pregunta, ¿cuál es el rango de criterios? Venga, ¿cuál es el rango de criterios? Esto, incluyendo los encabezados. Estos son mis criterios. Este no está activo porque no le di copiar a otro lugar. Ahorita lo hacemos. Y por último está esta opción. Solo registros únicos. ¿Cuándo pueden seleccionar esto? Yo lo puedo seleccionar acá. Cuando de pronto ustedes tienen bases de datos que ustedes creen que hay datos repetidos y usted no quiere que se lo repita, entonces utilice esta opción. En este caso, esta base de datos no tiene ningún dato repetido. Entonces, si lo activo o no lo activo es indiferente porque de igual forma no hay datos repetidos. Pero si hay, muy bueno, porque no se los va a traer. Le va a traer el único registro, no más, uno. O sea que si por ahí hay un mellizo porque lo digitaron doble, no lo va a traer. Eso ya es decisión de ustedes. Le voy a decir, listo, fíltreme, aceptar. Y ahí tenemos
los 14 que ahorita le habíamos hecho la cuenta. Véalos ahí. Los mismos que sacamos por foto, que nos tocó hacer todo este proceso, ahí los tienen de una. PIB per cápita mayor a 25.000 o IPC menor a 1. Usted me va a decir, mire, pero esto no es menor a 1. No, pero mire que el PIB per cápita sí es mayor a 25.000. Este sí es menor a 1. Pero aquí no es mayor. Pero me estaban diciendo que el IPC menor a 1 cumplió. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿cuál es el pero? Entre comillas, que no es un pero. Miren que como no aparecen los filtros, entonces yo, fue pucha, ¿dónde veo el resto de información? Entonces, ojo, como utilicé un filtro avanzado, acá sí me veo obligado, si quiero volver a ver la información, ir a datos y decirle que me lo borre, para que vuelva y me muestre toda la matriz. Ahora lo vamos a hacer copiando los resultados a otro lugar. Entonces vuelve y juega. Me ubico en cualquier parte de la matriz. Datos. Avanzadas. Ya me seleccionó. Ya me seleccionó la matriz. Rango, usted verifica que lo tenga bien seleccionado, o yo generalmente recomiendo borre y vuelve y seleccione, que no le quita nada. Listo. Y ahora sí le voy a decir que yo quiero que me copie los datos a otro lugar. Entonces mire que se activa copiará. Entonces me ubico en copiará y yo le digo, vea, yo quiero que los resultados me los traiga de aquí para abajo. Entonces yo tengo que cerciorarme de que no haya nada de ahí para abajo, porque si no me lo va a borrar, ni de ahí para la derecha. Quiero que me los traiga de ahí para abajo o de acá, donde usted quiera, de acá. Digamos que hay datos repetidos, solo registros únicos o no. Digamos que sí. Aceptar. Entonces, su matriz queda intacta, mírela ahí. Y acá por aparte le trajo los resultados. Los 14. Eso es un filtro avanzado. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Sandra, ¿cómo la viste? Súper, profe, súper, sí, señor. Pues uno que maneja esas bases tan gigantescas que uno no sabe ni por dónde. Correcto. Y a veces les toca jugársela así. Primero filtrar una cosa, mirar cuántos son, a veces les toca hasta en los papeles anotar, o tener un Word abierto y tomarle una foto, luego ir, no, eso es quitar tiempo, eso es enredarse. Y a veces uno en esa premura, pues pucha, yo ya sí, ¿cuántos es que eran? Y vuelve y repita el paso. No, utiliza un filtro avanzado y listo. Entonces ya saben, para el filtro avanzado, importantísimo los encabezados. Luego las condiciones. Si las condiciones son independientes, van fila por fila. Si la condición es unida, por ejemplo, mire lo que sucedería si yo lo hago así. Voy a pararme acá en la matriz, avanzada, el criterio voy a volverlo a colocar, le voy a decir que me lo copie, voy a borrar acá, que me lo copie aquí al ladito para que vean lo que me va a dar. Solo registros únicos, aceptar. Y me dio como si lo hubiera hecho con filtro básico, ¿vean? Porque obligué a que los dos se tenían que cumplir a la vez, que fueran mayores a 25.000 y menor que 1. Ese lo hubiera resuelto con filtro básico. Pero mire que usted con un avanzado también puede resolver un básico, vea. Entonces la próxima semana, porque lo hacemos más cañonudito, les coloco un enunciado, terminamos de ver yo creo que ya vamos terminando. Vemos auditoría de fórmula, que es muy sencillo, es rapidísimo, y este tema que sí me interesa mucho, pues que le dediquemos muy buen tiempo. Ahí está lo de complementos de Excel, y ahí termina la guía. Esa guía ya la terminamos dentro de 8 días. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen? ¿Cómo me les fue hoy? ¿Nuevo para todos filtros avanzados o ya alguien de pronto lo utilizaba? Claudia, ¿qué más?
Hola, profe. Es que yo tengo una inasistencia hace 8 días porque estuve incapacitada, entonces no me pude conectar. Entonces, pues obviamente no he visto la clase. Voy a hacerlo mañana para empezar a desatrasarme y quería saber si ha dejado algo por hacer o No, nada, algo con que... el trabajo que tienen es suficiente. Tranquilos. No, no, ustedes saben, pues yo no es que sea enemigo de las actividades, pero si a veces es complicado, por ejemplo, miren que este grupo era como de 100 personas y ahí yo ya veo en los registros, creo que si va mucho va al 50%. Eso realmente pues a mí no me afecta en nada, afecta las estadísticas del SENA, porque pues la idea del SENA pues es certificar, pero tampoco se trata pues de la feria del certificado y de los cucos, no. La idea es pues que la persona por lo menos se comprometa, como en el caso tuyo, estuvo enferma, pero mire que el compromiso de yo me voy a ver el video mañana, me voy a poner al día. Entonces, si yo pongo actividades, créanme que quedo con 20 personas, con 10, porque claro, uno con trabajo en la casa, con lo de los niños, con el del esposo, con el de la esposa en la casa, y otro man ahí colocándole actividades y que las colocan las más aburridas. Yo no sé por qué a veces nosotros los profes fallamos tanto en eso. Colocamos las actividades más aburridas, esas que no me producen alguna sensación, pues como para uno decir, güey, pucha, le voy a dedicar porque con esto voy a aprender a hacer tal cosa. Entonces, trato en lo posible de no hacerlo. Si en algún momento hay que hacerlo, lo haré. Pero para mí está más la importancia, pues, de que ustedes sientan satisfacción con el grupo y digan, no, güey, pucha, ese curso me sirvió para esto. Entonces, si en algún momento Claudia lo hace, con mucho gusto yo les aviso y les digo qué deben hacer, pero por ahora nada. La importancia es pues de que por lo menos culminen bien este curso. Profe, gracias, que le pague. Hasta mañana a todos. Bueno, muchas gracias. Igualmente no se les olvide la asistencia. Les agradezco a todos, feliz noche y nos vemos la próxima semana.